Gracias, hermanos, y ya que estamos de pie, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Les pido abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el libro 3, del capítulo 1 al 20. Lucas 3, del 1 al 20. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que calma en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collar. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano, y limpiará su hed, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas palabras y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además de esto, encerró a Juan en la cárcel. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Abre nuestros oídos y quita toda distracción, Señor, para oír lo que nos quieres decir. Unge a nuestro hermano Pablo Iglesias para que sea tu instrumento, Señor. Obra con fuerza en nosotros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días de nuevo y espero que estemos con corazones dispuestos para escuchar la palabra del Señor y que el Señor nos toque a cada uno de nosotros. Oremos un rato. Padre bendito, en este momento, Señor, en que vamos a iniciar la prédica, te pedimos que seas tú el que nos utilices, Señor, como instrumento tuyo para la predicación de tu palabra. Abre, Señor, corazones y abre mentes para que puedan entender lo que se va a decir, que tu palabra sea predicada y que sea sembrada, Señor, en tierra fértil, para poder ser hacedores de tu palabra. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, este es el inicio del mes de diciembre y vamos a iniciar con el ministerio de Juan el Bautista. Como preámbulo para todo el mes que viene, que vamos a predicar sobre el nacimiento del Señor. Y antes de nada vamos a hablar del contexto histórico en el que se desarrollaron todos estos eventos del ministerio de Juan el Bautista. Y empieza en el capítulo 3, en el versículo 1, diciendo: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Esto es interesante porque cuando el Señor nació, quien estaba de emperador en Roma era Augusto César. Ustedes recordarán que él fue el que hizo que se realice el censo, y por esa razón José y María tuvieron que ir a Belén a censarse, y ahí nació el Señor. Esas son las diosidencias, ¿no? O sea, nada es coincidencia, todo estaba escrito. El Señor utilizó a Augusto César para que María y José vayan a Belén y ahí nazca el niño. Pero en este momento, cuando el Señor ya tiene sus 30 años con su ministerio, está siendo emperador de Roma Augusto César, y dice aquí que estaba cursando el año 15 de su imperio, de su gobierno. Y en este tiempo también nos dice ya que Herodes el Grande ya había cedido su reinado, porque él falleció en el año 4 después de Cristo. Herodes el Grande es aquel que hizo, cuando vinieron los reyes magos y se enteró que había nacido el Señor, hizo que mataran a todos los niños menores de 2 años. ¿Recuerdan esto? Entonces ahí el niño tuvo que ir con sus papás a Egipto para salvar la vida. Este Herodes el Grande muere en el año 4 a.C. y cede el gobierno a sus 3 hijos. Y con Lisanias, que se narra aquí, serían 4 los que gobernaban. Esto es lo que se llama una tetrarquía, que era una costumbre de la época. Tetrarquía viene de tetra, que es 4, y arquía, que significa poder. Es decir, el poder estaba dividido entre 4 personas. Paul, no sé si podemos preguntar una pita que mandé. Está en el WhatsApp. ¿Me como? No, sí. Bueno, qué pena. En todo caso, él cede a sus hijos, y a eso tenemos, por ejemplo,
a Herodes Antipas. Este Herodes Antipas gobernó desde el año 4 a.C. hasta el año 39. Y él gobernaba ¿en dónde? Dice que él gobernaba en parte en Galilea y Perea, que es más o menos en el centro de Jerusalén, de Israel, ¿no? Él gobernaba aquí, y este Herodes Antipas es el que permaneció vivo en todo el tiempo que el Señor hizo su ministerio, y también el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, este Herodes Antipas es el que le tomó preso por pedido de su mujer Herodías, ¿no? Ya veremos más adelante. También le deja a Herodes Felipe, que era el otro tetrarca, que él gobernó en la parte de Iturrea y Traconite, más o menos al lado oeste de Jerusalén, en la parte oeste de Israel. Él gobernó desde el año 4 a.C. hasta el año 33. Y él edificó Cesarea de Filipo, por lo que le dio su nombre, que fue importante. Exactamente. Entonces, esta parte de aquí, el rosado, es lo que gobernó Antipas, Herodes Antipas. Felipe gobernó toda esta parte de aquí, es Traconite, y aquí está Cesarea de Filipo, ¿no? Luego tenemos a Arquelao, que es el otro hermano, que le correspondieron Judea y Samaria, ¿no? Y también Idumea, que le ponen aquí, pero que realmente es Edom y Idumea es lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la parte que Arquelao gobernó, esto de aquí, Antipas gobernó, y esto Felipe. Y Arquelao gobernó desde el año 4 hasta el año 25, más o menos, después de Cristo, pero fue realmente un gobernador muy malo. Mandaron incluso gente de Israel, mandaron a Roma a pedir que este sea restituido, y así lo consiguieron. Los romanos le votaron, y luego fue toda esta parte de Samaria, Judea, fue gobernado directamente por los romanos. Es así como en los tiempos del Señor era Poncio Pilato el que gobernaba esta zona. Judea era una provincia senatorial, que ya en la vez pasada nos comentó Lenin acerca de esto, y en el versículo 2 dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí también se menciona a los sumos sacerdotes. La característica de los sumos sacerdotes era que era hereditario y que venía de padres a hijos, y era exclusivamente de la orden levita, de los descendientes de Aarón. Pero desde el año 37 a.C. hasta el 26 después de Cristo, los sumos sacerdotes fueron nombrados directamente por los romanos. Es así como Anás, que fue el sumo sacerdote en el año 6 y 15 después de Cristo, fue nombrado sumo sacerdote por un romano de nombre Quirinio. Y luego dice vino Valerio Grato en el año 18, le quitó el cargo de sumo sacerdote y le dio a su yerno, a Caifás. Y entre subidas y bajadas, gobernó hasta el año 37 después de Cristo. Y no solo él, sino que dice que sus 5 hijos más ocuparon el puesto de sumo sacerdote. Esta mezcla obligaba a la gente de Israel a tener que recibir órdenes del emperador, órdenes del gobernador y órdenes de los sumos sacerdotes, que también cumplían la parte civil y administrativa, y también hacían juicios. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso, él fue llevado a Anás, aunque no era sumo sacerdote. Esta era la influencia tan grande que tenía Anás en ese momento. Esto lo podemos ver en Juan, en el capítulo 18, en el versículo 13, donde dice, no sé si le podemos poner Juan 18, 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. ¿Quién era Juan? Juan es el último profeta del Antiguo Testamento
y es el primero, digamos, del Nuevo Testamento. Hay un silencio intertestamentario de 400 años, siendo Malaquías el último de lo que se presentó de los profetas antiguos, y de ahí el Señor se cayó. ¿Por qué hubo este silencio de 400 años en el pueblo de Israel? Era porque el pueblo se había apartado de Dios. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, cometieron pecado, hicieron idolatría y se apartaron completamente de las normas. Como vemos, incluso hasta los sumos sacerdotes estaban corrompidos, y por ende toda la parte que correspondía al sacerdocio estaba todo dañado. Juan era un predicador, él fue sacerdote. Acordémonos que era hijo de Zacarías y por ende era sacerdote, porque él sí venía de la tribu de Aarón. Y él fue profeta porque fue tomado por el Señor para que cumpla un propósito específico. Y además era un predicador porque él predicaba el bautismo del arrepentimiento, ¿no? Él fue anunciado milagrosamente a su madre y a su padre que iban a ser cuando ellos ya eran viejos. El ángel Gabriel se presentó cuando Zacarías cumplía el servicio en el templo, y se le presenta. Esto podemos ver en Lucas 1:13, y dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Él era un hombre consagrado al Señor, obediente, humilde, santo, y era el típico nazareo. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez hablamos de cuáles son las características del nazareo? No sé si se recuerdan. ¿Cuáles eran? A ver si no se cortaba el pelo, la barba, no tomaba vino ni sidra, ¿no es cierto? Este era Juan el Bautista. Y esto podemos ver, por ejemplo, los siguientes versículos que dice en Lucas capítulo 1, en el versículo 15, donde dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Recordemos que antes de la venida del Señor, el Espíritu Santo no moraba en cada uno de los separados del pueblo de Dios. Ese es un privilegio que tenemos nosotros ahora, en la época de la gracia, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Recuerden lo que dice Corintios, ¿no? Que somos templo del Espíritu Santo. Amén. En esta época, el Espíritu Santo venía para personas especiales o para ocasiones especiales. Juan era una de esas personas. Y dice aquí que desde el vientre de la madre de Elizabeth, él era lleno del Espíritu Santo. Y continúa en el 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y recordemos también que Juan era pariente de Jesús, era primo, ¿no? Eso podemos ver en el versículo 36 de este capítulo también primero, en donde le dice, el ángel Gabriel le dice a María: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. No tenían hijos, era estéril. Y ser estéril entre los judíos era una afrenta terrible, era considerado como maldito de Dios, aquella persona que no podía tener hijos. Y ellos a la vejez logran concebir a Juan el Bautista, ¿no? Pero entonces quiere decir que Juan era 6 veces mayor que el Señor, porque ella, la Virgen ya estaba embarazada, y dice que Isabel ya cursaba su 6º mes de embarazo. Y sigamos en el 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María ya le va a visitar, dice, la criatura, o sea Juan, saltó en su vientre,
Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ella también fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Miren cómo, llena del Espíritu Santo, alaba a María y le dice: bendita tú entre todas las mujeres. No era una mujer común, no era algo así, era bendita, era especial entre todas las mujeres. Y también dice: y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Refiriéndose al Señor. Y ahí continúa y le dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mire cómo ella, llena del Espíritu Santo, confiesa y dice: la madre de mi Señor, refiriéndose que el niño que estaba gestándose en el vientre de María es el Señor, es Dios, es Jehová encarnado. Como cantamos hace un momento, es el Verbo encarnado. Esa es la maravilla de toda esta revelación que tenemos aquí. Porque tan pronto como llegó, continúa diciendo ella, ¿no? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Ella le dice: bienaventurada la que creyó. ¿Se dan cuenta lo que era? Que para una muchacha de unos 15 años, que a lo mejor tenía la virgen, que no había conocido varón, era virgen, desposada, quiere decir prometida a una persona, a José, el ángel le dice: concebirás un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ella le dice: ¿cómo? Si yo no conozco varón. Dice: el Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser que va a nacer será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ella no le importó las consecuencias, no le importó nada de lo que podía pasar. Una mujer, nosotros hemos visto ahora como a una muchacha le mataron por haberse colocado mal el velo. Esa es la cultura musulmana y más o menos era la misma cultura entre los israelitas. Una mujer que se quedaba embarazada sin estar casada tenía solamente dos alternativas: o ser muerta o terminar de prostituta. No tenía otra alternativa. Y a María no le importó nada de eso, las consecuencias. Podía haberle dicho: José, te repudio y no me caso contigo, y quedaba ella botada a sufrir su pena. Sin embargo, ella aprobó esto y dijo: hágase en mí según tu palabra. Y así nace el niño, y luego el ángel Gabriel se revela también a José. Y por eso aquí Elizabeth le dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y luego Zacarías, el propio padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetiza acerca de su hijo, y podemos pasarnos hasta el 76, y donde le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto él profetiza de su propio hijo, Zacarías, cuando recuperó la voz. ¿Se acuerdan que él quedó mudo? Y no solamente mudo, sino sordo. Él no oía ni había, por eso él se hablaba solo escribía las tabletitas y tenía que explicarle lo que él decía, ¿no? Pero cuando él acepta y pone el nombre, porque quería que el niño se llame Zacarías, en honor de él, y él le dice: no, se llamará Juan. Y él dice: ¿cómo? Si nadie en tu familia se llama Juan. Y él dice: se llamará Juan. Y recupera la voz y profetiza eso. Y luego en el 80 dice, en el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La Biblia no narra nada del crecimiento de Juan, solamente nos dice que creció en sabiduría y que estuvo en lugares desiertos. Luego, si nos pasamos a Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: en aquellos días, de todo lo que hemos comentado, ¿no? Todo lo de esta época, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello
y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan es interesante, y tenemos que recordar que el pueblo israelita era descendientes de Abraham, y era un pueblo orgulloso. Ellos creían que ellos eran, solo por ser descendientes de Abraham, eran el pueblo escogido y no tenían que hacer nada más, eran salvos. Hijo de Abraham, punto, no tenía necesidad de nada más. Y cuando una persona gentil se convertía al judaísmo, tenía que bautizarse para que haya conversión al judaísmo y muerte a lo que él fue antes, un gentil, y le obligaba. Pero Juan aquí introduce el bautismo a los israelitas. Esto ya rompe el paradigma entre la mente de los israelitas, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, siendo hijos de Abraham, tenemos que bautizarnos? Y Juan le decía, tienen que arrepentirse. Es el bautismo del arrepentimiento. Tenían que convertirse de su mal hábito, de la mala conducta que había tenido Israel hasta la época. ¿Qué más dice acerca de Juan el Bautista? Jesús se refirió a él. Y esto podemos ver en Mateo, en el capítulo 11, 9, que dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero aquí hace un aclaratorio. Él está diciendo, el mayor de los profetas, de todos los profetas, es Juan. Pero, y miren lo que dice aquí, en el 11, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayores que él. Se dan en cuenta, viene el cambio, ¿no? Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, en donde el mayor de los profetas es el menor en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo Juan también, ¿no? Y Jesucristo dice, continúa diciendo, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Aquí el pueblo se confundía, ellos pensaban que Elías tenía que resucitar, pero saben, lo que el Señor decía aquí es con el poder y el espíritu de Elías. Así más o menos utilizaba los mismos métodos que Elías, ¿no? Y cuando Juan vio al Señor, él dio testimonio de sí mismo cuando decía en Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque él era mayor, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué dice Juan Bautista, refiriéndose a su primo, al Señor Jesús, al Mesías, que es Jehová? Porque Él es antes que Él, o sea, era el eterno. Por eso dice, no soy digno de descalzarle los zapatos, porque Él es antes que mí, antes de toda la creación, ¿no? Amén. Dice, Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado de Dios para un propósito, el cual era el de preparar al pueblo de Israel a la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Y el tema principal de la predicación de Juan es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto ya leímos en Mateo 3:1. ¿Qué significa arrepentirse? Ya habíamos comentado alguna vez. Arrepentirse es, por ejemplo, si yo me estoy yendo de aquí a Ibarra, estoy en camino y me arrepiento, ¿qué hago? Me regreso. Arrepentirse es cambiar de rumbo, regresar. Y eso es lo que les está diciendo Juan a los israelitas. Arrepiéntanse. Ustedes se han ido por el camino equivocado. Están yéndose al infierno. Regresen a los caminos de Dios. ¿Qué significaba esto? Es decir, que el que mienta ya no mienta más. Que el que roba ya no robe más. Que el que comete actos inmorales ya deje de hacerlo. Eso es
arrepentirse. Es un cambio de 180 grados, no de 360, porque vuelve a lo mismo. A esto es lo que Juan nos está diciendo, ¿no? Un cambio de dirección, un regreso a la senda antigua, un regreso al camino del Señor. Eso es lo que decía Juan, el bautismo del arrepentimiento. Bautizarse para regresar al camino antiguo. Eso es lo que enseñaba. Y en el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta es una cita de Isaías 40, del 3 al 5. Lucas es el que mejor cita de todos los evangelios, pero consta en todos los evangelios. Y en el 45 de Isaías dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí habla de toda carne verá la salvación de Dios. Y esto lo vemos también en Apocalipsis. En Apocalipsis, no sé si lo podemos buscar, no lo puse ahí, pero me parece que es Apocalipsis 1:7. Ojalá que no me equivoque. En donde habla de que en la segunda venida del Señor, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Qué significa esto? Esto que está diciendo aquí Lucas, y verá toda carne la salvación de Dios, se refiere a la segunda venida del Señor, ¿no? Porque la primera solamente no le reconocieron, nació en el pesebre, creció oculto, su familia no le reconoció, creían que estaba loco, la ciudad donde él nació, Nazaret, tampoco le recibieron, pero en su segunda venida, cuando venga como juez, todo ojo verá, y aún los que le traspasaron tendrán que doblar rodilla, y aún los que se van a condenar tendrán que doblar rodilla, aunque no le hayan recibido. Vamos a continuar. Esta es la principal función de Juan, preparar el camino. En la antigüedad, cuando un rey visitaba sus dominios, siempre iba precedido por alguien que llevaba el anuncio de que el rey venía. Entonces venía y decía, el rey ya viene, prepárense. ¿Y qué tenían que hacer? Preparar las carreteras, preparar la ciudad, preparar al pueblo, preparar a la gente para poder recibir a una persona de tanto honor como era el rey de la nación. Aquí se cumple con Juan el Bautista. Él es el precursor, él es el que anuncia la venida del rey, y él está diciendo, no que arreglen las calles, no que arreglen las ventanas como hacemos nosotros en Navidad, ponemos luces, no, él dice, cambien su forma de vida, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, regresen a la senda antigua. Esto es lo que nos dice el Señor acá. Y Juan, el mensaje de Juan es todavía para nosotros hoy en día. Amén. Arrepiéntanse, vuelvan. Porque ¿qué significa recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuál es lo que te está diciendo? Dice, ¿cómo recibo yo al Señor Jesucristo? Solamente con un conocimiento, sí, el Señor existió, y claro, es hijo de Jehová, y de ahí no pasa. La sabiduría es arrepentirse. Acuérdense lo que decía Sam. La sabiduría es el temor de Jehová. Cuando yo me doy cuenta, cuando tengo convicción de pecados, me arrepiento de este camino antiguo, de este camino que estoy ya tomando, y me regreso a los caminos de Dios. Me arrepiento de mis pecados y pido perdón al Señor. Ahí sí puedo recibir al Señor como mi Señor y Salvador, cuando ha habido arrepentimiento de pecados. Por eso es que Lucas escribe aquí a continuación, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que esta gente acudía a Juan por snob, para ver lo que estaban haciendo. Se bautiza, yo también me bautizo. Simplemente para mirar. Acuérdense cuando el Señor les preguntó, ¿qué dicen ustedes que es Juan el Bautista? ¿Era un profeta o no era profeta? Y entonces ellos, los fariseos, quedan calladitos porque dicen, si decimos que era profeta, decir por qué le mataron. Porque fue en la época de ellos. Fue Herodes, Antipas, el que le mandó matar. Y se dijo que si era profeta o que no era profeta, todo el pueblo se iba a levantar porque todo el pueblo consideraba que Juan sí era profeta. Y ellos no le contestaron nada y el Señor les dijo, así como ustedes no me contestan, yo tampoco les contesto, ¿no? Pero en Malaquías ya se anunció la venida de Juan. En Malaquías, en el capítulo 3:1, que dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él fue anunciado por él. Y acerca de esta generación de víboras, el Señor Jesús también en Mateo, en el capítulo 12:34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y continúa Lucas diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje de Juan era terrible, era duro. Él decía, si no se arrepienten, el fuego está listo, el infierno les espera. En Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacedos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y les dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Entonces ya desde antes se anunciaba que era necesario que se arrepientan. Y Joel, en el capítulo 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto es muy importante. El arrepentimiento involucra esto, ayuno, lloro y lamento. Eso es una convicción de pecado. Cuando yo me arrepiento con crujir de dientes, con llanto, con ayuno, es como nos dice Joel. Así que en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en el Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. El mensaje de Juan Bautista no solamente fue para la antigüedad, es para ahora. Y lo podemos ver acá, como en el Nuevo Testamento también se hace hincapié del arrepentimiento. Y de hecho, él habla del bautismo del arrepentimiento. La palabra bautismo significa, sentido figurado, coger una tela, meterle en un tanque con un colorante, y que la tela tome el color del colorante que estaba ahí. La tela blanca se vuelve roja, se vuelve azul, etc. Así, cuando nosotros nos arrepentimos, somos hundidos en el Espíritu de Jesús. Y lo que antes éramos, ahora salimos después del bautizo con Cristo en nuestro ser. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el arrepentimiento que nosotros tenemos que hacer. Es una condición de pecado y un giro de 180 para ahora vivir en santidad. Porque si no, al árbol se le conoce por el fruto. Y lo vamos a ver acá. En el versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego.
El mensaje es terrible y es actual. Si no ha habido una conversión y no hay fruto, no ha habido salvación. No hemos recibido a Cristo. La palabra de Dios dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y Él nos dirá, no los conozco. Si yo he recibido a Jesucristo, pero sigo haciendo fruto de maldad, no he cambiado. No le conozco al Señor Jesús. El que le conoce al Señor Jesús, dice la palabra de Dios, nace de nuevo para buenas obras y es nueva criatura hecha para buenas obras. Eso nos dice la palabra. Y la gente le preguntaba, dice en el versículo 10, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Juan estaba diciendo, en un lenguaje sencillo, lo que se tiene que hacer. Este cambio habla de una transformación en donde nosotros nos preocupamos por los demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y Él nos ha entregado a su Hijo, y de la misma manera como recibimos a Cristo, le preguntaron a Él, ¿cuáles son los 2 mandamientos? Amarás al Padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte del Evangelio de Juan el Bautista, ¿no? Y también dice en el 12, vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestros, ¿qué haremos? Los publicanos, si se acuerdan quiénes eran, eran judíos que eran contratados por los romanos para cobrar impuestos. Pero estos teatros, además de cobrar los impuestos, cobraban extra para sí. De esta manera estos se enriquecían demasiado. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor fue a cenar con Zaqueo y él se convirtió y dijo, devolveré 4 veces lo robado? ¿Cuánto habría robado? Entonces este era el publicano, ¿no? Entonces fueron estos publicanos. ¿Y qué les dice? Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, no le roben al pueblo, no le saquen la plata. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No hay ofrendas para los que ocupan cargos públicos. Qué pena ver las condiciones del mundo actual y sobre todo en nuestro país, en donde se acusa a los asambleístas de recibir diezmos, no se contentan con el salario. A los militares con recibir ofrenditas por debajo, no se contentan con los salarios. Los jueces dando libertad a delincuentes, a narcotraficantes, no procesan al culpable y procesan al que es inocente. En la cárcel se pudre gente por haber robado una gallina y salen libres los de cuello blanco. Esos jueces no se contentan con el salario que reciben y tienen la codicia en sus ojos. Para esa gente de ahora está puesta el hacha. Eso nos dice la palabra de Dios. Y les dice, ¿qué haremos? Y Juan y Lucas les dice un cambio genuino de actitud. Y hay 3 cosas que sobresalen en el mensaje de Juan. Primero, arrepentimiento. Segundo, demandando a los hombres que compartieran con los que no tienen. Que sea un evangelio social, que sea compartir con los demás. ¿Se acuerdan cuando le preguntaban a Santiago? Le dicen en Santiago 2, en el capítulo 2, en el versículo 14, hermanos míos, dicen, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué terrible! Es terrible esto. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, esta es la otra parte. Arrepentimiento, evangelio social. Y también les dice que estemos contentos con lo que tenemos. Que
que la persona puede servir a Dios desde su puesto de su trabajo. No es necesario abandonar el puesto en el que está. No necesitamos predicadores, evangelistas, pastores, toditos, sino que cada uno desempeñe la función a la que fue llamado, pero con honestidad, pero alabando, como dice la palabra, haciendo el trabajo como para el Señor, que es nuestro jefe, no los que están acá. Por eso Pablo decía: yo soy preso del Señor Jesucristo, no de Nerón que me mandó preso, ni de los judíos que me mandaron a Roma, sino prisionero de Cristo. ¿Por qué? Porque sirve a Cristo. Si nosotros servimos a Cristo y somos perseguidos, somos bendecidos. Por eso no tenemos que fijar a quién servimos, sino al de arriba, al Señor. En el versículo 15 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en el 17 dice su aventador, en otras versiones dice bieldo, la palabra bieldo. Esta palabra bieldo es una pala de madera en forma de trinche que sirve para, o servía en esa época, para levantar el trigo. Cuando le cosechaban, esta pala le metían al trigo, le levantaban y permitía que por los dientes del trinche caiga el grano y la paja sea esparcida por el viento, ¿no? Buscaban siempre un sitio donde hacer esto, de levantar el trigo, que haya viento. Entonces el viento se llevaba el tamo o la paja esta, ¿no? Entonces aquí en el 17 dice: su aventador, esta pala, está en su mano y limpiará su era. La era es el sitio donde estaba el trigo. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren, esta es la parte terrible del mensaje de Juan. O vamos por el buen camino o nos espera el fuego eterno. Y también aclara que dice: uno más poderoso que yo. Él no se está asumiendo, ¿no? Incluso cuando le preguntaban a Juan: ¿quién eres? Dice: la voz que clama en el desierto. Él no decía: yo soy hijo de Zacarías, descendiente de Aarón, yo no soy primo del Mesías, yo no soy profeta llamado de Dios exclusivo. La voz que clama en el desierto. Eso habla de humildad. La palabra dice cuando dice aquí uno más poderoso que yo, está hablando del Mesías, y él dice que no es digno ni siquiera de desatar los zapatos de él. Y dice: este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este bautismo va a ser reemplazado del bautismo de Juan en agua. El Señor dice: vendrá luego y bautizará en fuego y en Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo me arrepiento de mis pecados, reconozco a Jesucristo como Dios, reconozco que se hizo hombre, que vino a morir por mis pecados, que Él cargó mis pecados en la cruz, que en la cruz derramó su sangre y me redimió de mis pecados, y que ahora yo en la cruz he sido lavado y soy más blanco que la nieve, y que el Señor murió, que resucitó al tercer día, y que subió a los cielos, y que luego vendrá nuevamente a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es como se cree, ese es el orden, pero tiene que partir de un arrepentimiento. Entonces, cuando yo hago todo esto, en ese momento el Espíritu Santo entra en mí y se provoca el segundo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo? ¿Cómo, tío, un hombre de mi edad, vuelvo al vientre de mi madre que ya murió? ¿Cómo puede ser eso? Y el Señor le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, amén. ¿Cuándo yo nazco? Cuando recibo el Espíritu Santo. En ese momento soy bautizado con el Espíritu Santo, no en el bautismo del agua. Yo recibo al Espíritu Santo cuando creo en Cristo de mi corazón. Cuando arrepentido recibo al Señor Jesucristo. Y en ese momento el Espíritu Santo me bautiza en fuego y me bautiza para que yo sea parte de la iglesia.
El bautizo después es una cuestión social en donde yo digo que ya lo hice. Entonces simplemente comunico a los hermanos que yo ya creí en Cristo y que ahora con el bautismo en agua paso a ser parte de la iglesia local. El bautismo del Espíritu Santo se habla en el Nuevo Testamento en algunas partes. Se habla en los 4 evangelios, se habla en el libro de los Hechos y también en las epístolas. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este es el primer don que recibimos. Los dones del Espíritu Santo son múltiples, pero el ser miembros de un solo cuerpo y ser salvos es un don que todos tenemos. Entonces dice, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el ver de un mismo Espíritu. Y en Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo mismo que les acabo de explicar. Cuando Cristo vino la primera vez, Él no vino como juez. Él vino como Mesías, como humilde, murió en la cruz, pero vendrá la segunda vez. Y vendrá y todo volverá. Y cuando venga la segunda vez, viene con el hacha puesta, ¿no? Y de esa manera, Juan completa su ministerio anunciando la venida de Jesucristo, anunciando el evangelio del arrepentimiento, el evangelio social, el cambio de vida, ¿no? Y también diciendo que Él no es el Mesías, sino que después de Él viene uno que es más que Él. En el versículo 18 al 20 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, estamos hablando de Antipas, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, y encerró a Juan en la cárcel. Herodes Antipas, que es el tetrarca de Galilea, se casó la primera vez con la hija de Aretas IV, que era rey de Arabia, pero luego se divorció de esta y se casó con su propia sobrina, Herodías. Herodías era sobrina tanto de Antipas como de Felipe, pero primero se casó con Felipe. Cuando se casa con su sobrina, ellos vivían en Roma. Herodes Antipas fue allá, se divorció de esta mujer con la hija de Aretas, y se casa con su propia sobrina, quitándole el marido a su propio hermano, a Felipe. Esta es la razón por la que Juan el Bautista le atacaba directamente, y porque él no tenía pelos en la lengua y le confrontaba siempre, ¿no? Porque él cometió doble pecado, ¿no? Y podemos ver esto en Levítico 18:16, que le dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Estaba cometiendo un pecado terrible. Y en Levítico 18:20 le dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y esto le decía a cada rato. ¿Qué pasó con Herodías? Se hartó y le incluyó, todos sabemos, en un baile. Le hizo bailar a Salomé, a su hija, y luego ¿qué le pidió? Le pidió la cabeza de Juan, ¿no? Pero eso se verá en la próxima. En conclusión, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista, y le había puesto, no sé si se puede poner la conclusión de para cuál es el propósito y por qué vino Juan el Bautista. Al final, lo último. En conclusión, el misterio de Juan involucraba preparar al pueblo de Israel para la venida de Jesucristo, predicar el bautismo del arrepentimiento. Empezaba demandando a los hombres que compartieran lo que tenían con lo que no tenían. Mandaba a los hombres que no dejen su trabajo, sino que cumplieran con su trabajo como era debido, conformándose con lo que ganaban. Y que el rey todavía por venir en la primera venida, y con él vendrá el juicio en la segunda venida. Esto es todo lo que tenemos que compartir, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, que no vuelva vacía, si cabe hondo, Señor, en cada uno de nosotros, para ponerla por obra. No permita, Señor, que nos apartemos de tu luz y de tu guía. Y que seamos ahora, Señor, en este mes que recordamos el nacimiento, que seamos testimonio vivo para los demás, para los que necesitan conocerte. No por nuestras palabras, sino por nuestros hechos, para que vean los demás en nosotros a Cristo, para que nosotros seamos sus embajadores. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.